Comenzamos una nueva sesión de nuestra relación como orador con la audiencia a la cual nos dirigimos. Ya sabemos la importancia que tiene esa audiencia, ya sabemos que hay que conocerla y también hemos aprendido algunos trucos para ganar su atención y lograr convencerla y conectar con ellos con más fuerza. Hoy vamos a abordar una de las formas más características y más habituales de retroalimentación, que son las preguntas. Las preguntas que puede hacer, ya lo vimos en la sesión anterior, el orador a la audiencia para captar su interés, pero sobre todo vamos a analizar el segundo supuesto, las preguntas que la audiencia va a hacer al orador o bien durante su intervención, no es normal, pero por ejemplo en la formación o en algunos otros tipos de exposición es muy normal que se pregunte al orador durante sus palabras, pero lo que es más frecuente es una vez concluido pues que se abra un turno de preguntas. Y hay una primera idea fuerza. El deber de un orador, la preparación, su mandato, su misión, no termina una vez que termina y pronuncia el discurso. Finaliza una vez que ha terminado el discurso y la ronda de preguntas. Yo conozco intervenciones brillantes en la parte de exposición, pero que después han naufragado y han fracasado porque no supo contestar a las preguntas, no estuvo a la altura, se irritó o sencillamente no estuvo brillante. Por eso el deber del orador, siempre que sepa que va a haber preguntas, es prepararse un buen discurso y también, porque es posible y vamos a contar algunas recomendaciones, prepararse el turno de preguntas. El acto de comunicación de oratoria es todo. Intervención más coloquio y preguntas con la audiencia. Primer deber del orador, claro, saber si va a haber turnos de preguntas, si va a ser interrumpido o no durante la intervención y si ese turno de preguntas va a estar pues reglado, va a haber tiempo, va a haber un moderador, porque todo va a condicionar la dinámica de esas preguntas. Yo siempre recomiendo, suele ser así, ¿no? Hay un tiempo tasado para las preguntas y el moderador va dando la palabra y va cortando en su caso. Primer truco o primer consejo. Si el orador sabe que va a tener un tiempo de preguntas después, no hay nada, una sensación de vacío peor que la de se diga, bueno, pregunta, y nadie le pregunta. Por eso da la sensación que a la gente no le ha interesado por lo que el orador ha comentado, ¿no? El primer consejo es bueno tener un par de preguntas preparadas para que la organización ayude o el propio moderador la haga las preguntas para que se arranque, el público ya se anime a participar, porque a veces es muy pudoroso y le cuesta formular la primera pregunta y eso da pie, bueno, pues a llenar ese hueco y a levantar ese interés. No lo dude, ¿eh? Lleva preparada una pregunta o un par de ellas y así pues arrancarás al público a preguntar, a la audiencia y en todo caso llenarás ese hueco. Consejos importantísimos en la materia. Uno, cuando responda a las preguntas no se trata de que repitas otra vez tu conferencia o tu discurso o tu intervención. Se trata de aportar nuevo valor. Puedes que matices alguna cuestión, aclares, pero piensa siempre en aportar nuevo valor. Por tanto, ten reservado alguna anécdota, alguna referencia, alguna experiencia que pueda mantener también en alta la atención y la aportación de valor en el turno de preguntas. Segundo, sé breve. Se trata que haya muchas preguntas más que te alargues muchísimo y des una segunda conferencia. Conciso y breve. Tercero, y eso le corresponde más a la organización, pero tú debes favorecerlo, ¿no? Que el que pregunte no dé otro discurso. No hay cosa que más desanime a la audiencia que se levante alguien y tome la palabra y no la suelte al formular la pregunta. Debe quedar claro que la audiencia en estos supuestos debe formular la pregunta, contar una experiencia, pero acotar en su tiempo. Procura que nadie monopolice las preguntas. Es decir, hay veces que tú vas y solamente pregunta a una persona que sigue preguntando. Eso aburre a los demás. Tampoco permita que una sesión o una ideología o una organización sea el que haga siempre todas las preguntas, porque da sensación de parte y desmoviliza a los demás. Debe haber varias preguntas de varias personas que sean rápidas, que sean ágiles, que aportes valor y que vengan además de distintos sitios de la sala. Eso me puede decir, bueno, eso no me corresponde a mí, es cierto, pero puedes hablarlo con el moderador o incluso si eres tú el que da las palabras, pues vas teniendo esa habilidad e incluso cuando alguien se alarga le dices, por favor, puede formular la pregunta porque hay otras personas que quieren hacer uso de la palabra. Hay veces, y asisto a muchos desayunos de trabajo o coloquios, donde si hay muchas personas y el tiempo es tasado, el moderador pide
que mientras el orador habla, los asistentes puedan formular las preguntas por escrito, el moderador las agrupa por temas y las formula el moderador, el propio moderador. Eso está muy bien porque te permite responder a muchas preguntas estructuradas y se evita pues a veces ese alargamiento en las preguntas por parte de alguien de la audiencia. Es una técnica más que debes conocer y que a veces pues puedes llevar a cabo. Otro tema muy importante: si te preguntan algo de una materia que no conoces, no intentes aparentar que sabes, reconoce tu desconocimiento, no pasa nada. Normalmente la audiencia no va a examinar al orador, no va a examinarlo, no, el orador no triunfa porque sepa mucho, triunfa porque aporta valor. Por eso, donde no aportes valor, reconoce, oye, mira, pues esto no lo sé, me enteraré, y no pasa nada y nadie te va a castigar. Somos testigos de personas que por querer aparentar que saben, pues han cometido graves errores que han devaluado por completo su anterior intervención. Si tienes crítica o alguien que cuestiona tu intervención en su pregunta, sea asertivo. ¿Qué significa la asertividad? Lo veremos más adelante, pero básicamente defiende tu punto de vista sin atacar ni irritar al que otro pregunta. Asumes la pregunta, su crítica con naturalidad y expones pues tus razones sin entrar en el debate. Para todo esto es bueno que tengas guardado un par de argumentos buenos. Es decir, en el fondo muchas veces los turnos de preguntas son aburridos porque es repetir lo mismo, no hay una idea nueva. Tú guárdate un par de ideas fuerzas que sueltes en el turno de preguntas, porque eso va a ser como la sensación de continuidad y el público percibe ese valor y esa innovación y esa que te enriquece y sube la valoración que vas a tener o que obtuviste en tu propia intervención. Cuando un defecto de muchos oradores es cuando ve que alguien le hace una pregunta que le gusta, le dice, hombre, me alegro que me haga esa pregunta, qué buena pregunta me ha hecho usted. ¿Por qué digo que no debe decirse eso? Primero porque es muy tópico, no queda bien, pero segundo porque a lo mejor alguien te ha preguntado antes otra pregunta y no se lo has dicho. Si le dices a uno qué buena es su pregunta, de alguna forma le estás diciendo al otro que la suya no fue tan buena y vas creándote cierto recelo. Por tanto, no entres a valorar las preguntas, sino limítate desde el respeto a tratar de responderlas, aportando, como te decía antes, nuevo valor. Otro consejo, y es bueno, porque centra mucho y a las otras personas de la audiencia les gusta. Cuando alguien te pregunte, pídele que se identifique, es decir, su nombre y apellido y a quién representa. Oye, soy Manolo Pimentel Siles y represento pues a una universidad o a una empresa o a un partido político. Es bueno porque eso ubica su intervención tanto para ti, que vas a ser el interpelado, como para el resto de los miembros de la audiencia. También el buen orador, si algo se le olvidó decir, alguna idea fuerza de la intervención se le olvidó decir, o quiere reforzar alguna de estas ideas fuerza de su intervención previa, pues aprovecha una de estas preguntas, relaciónalo y suéltalo, ¿no? Porque es muy importante que te queden tus mensajes previstos completamente hechos. Dado que el acto de comunicación no solamente es el discurso, sino es el discurso más pregunta-respuesta, utiliza esta segunda parte para darle ese cierre orgánico, coherente, integrado con tu parte previa. También puedes aprovechar pues, para aclarar alguna duda que tú hayas percibido que le haya podido quedar a la audiencia. Como has visto, dado que la idea fuerza es que un orador no termina cuando pronuncia su discurso, termina, o el acto de comunicación, cuando abandona la sala, es decir, discurso más pregunta más relación final y salida, el consejo que está clarísimo es que te prepares muy bien el discurso, pero prepárate también las preguntas, porque puedes terminar en alza o puedes perder parte de lo ya ganado. Y otro consejo, habla con el moderador, los organizadores, para estructurar esta sesión de preguntas, que tú sepas cuál va a ser su dinámica y también que tú intentes, bueno, pues ayudar o proponer la dinámica que mejor te convenga y que mejor haga que quede tu discurso claro, nítido y que le llegue a la audiencia, que en último caso es tu deber y para lo cual pues hace uso de la palabra.